Estamos hablando del contexto histórico a la hora de estudiar la Biblia. Y en el video pasado les dejé justamente esta tarea de mostrarle un caso de historia, de cómo la historia nos ayuda a entender un texto bíblico. Y escogí un texto bíblico que yo sé que es un poco polémico y les quiero dar el contexto histórico de las palabras del escrito bíblico y en primer lugar, voy a contar la historia y después voy a contar el texto bíblico. Y tenemos que ir entonces al emperador romano Domiciano. El emperador romano Domiciano, él creó una ley donde se hicieron varias figuras, varias imágenes de él y se esparcieron por todo el imperio romano. Y eso hacía que las personas tenían que adorar al emperador antes de hacer cualquier cosa. En realidad, si entendemos la cultura del Imperio Romano, todo César era considerado un dios y por lo tanto él merecía ser adorado. Roma tenía libertad religiosa para todos los pueblos, para todas las tribus que estuvieran bajo su dominio, siempre y cuando ellos prestaran culto al emperador. Habían excepciones, sí, habían excepciones, como por ejemplo los judíos tenían excepción. Por causa de la manera como ellos fueron insertados en el Imperio Romano. Así también los griegos también tenían excepción. Entonces habían algunas excepciones a la regla, pero en general todos los pueblos eran llamados a adorar al emperador romano como un dios. Y Domiciano, para cumplir esa ley, él creó varias réplicas de sí mismo y las esparció durante el Imperio Romano. Eso hacía que las personas tenían que adorar, postrarse delante del emperador romano, comer la carne sacrificada a los ídolos. Entonces los oficiales del imperio le entregaban un documento donde se testificaba con testigos escritos y firmados que esa persona había adorado al emperador y prestado culto. Esa persona llevaba el documento al mercado y con eso él podía comprar cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier producto de comida, podía también vender sus productos en el mercado. Yo creo que ya podemos entender un poco de qué estoy hablando, ¿verdad? Es Apocalipsis capítulo 13, donde dice en el verso 16 al 18, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hendrickson, en su comentario sobre el Apocalipsis, él va a decir que el 666 es justamente esa pretensión del emperador romano de ser Dios. Sabemos que el hombre fue creado al sexto día, como dice Génesis capítulo 1, y en la literatura bíblica el 6 acabó siendo referido al número de hombre. Y aquí vemos que esa bestia, ese ser, él tiene una pretensión de ser Dios, pero no lo consigue. Por eso que 666 no llega a ser número 7. Él es hombre y no es Dios. Entonces, para los lectores del libro de Apocalipsis, Dios les está diciendo que ellos no deberían temer al emperador romano porque él es un hombre. Él es un hombre. Y a pesar de que esa ley les impedía de comer y de hacer cualquier cosa, ellos tenían que entender de que esa bestia, que para los lectores era Domiciano, él estaba permitido, de acuerdo al verso 7 de Apocalipsis, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces ellos sabían que no importaba para dónde ellos fueran, mientras estuvieran dentro del Imperio Romano, ellos serían perseguidos. Ahora, es interesante porque el texto dice que en el verso 16, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, no en los dos lados, en la mano derecha o en la frente. La mano derecha, comúnmente, que la mayoría de las personas somos diestros, siempre se ha relacionado con trabajo, con esfuerzo. Y la mente siempre ha sido la parte de mente, corazón, esa parte de voluntad y de deseo. Entonces, cuando nosotros vemos esa parte de sellarse en la mano o en la frente,
lo que algunos comentaristas, como Daniel Dietz, que es la persona, un pastor que vive aquí en Brasil, que fue el que me pasó toda esta información de una manera muy, muy gentil y muy maravillosa, muestra que justamente la mano es la manera de actuar y la mente tiene que ver con el entendimiento. Claro que en Deuteronomio capítulo 6, si nosotros vemos Deuteronomio capítulo 6, en los versos 6 al 9, pero principalmente el verso 8, la Biblia dice que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y Dios está hablando justamente del entendimiento de la ley, para dónde tenía que ir. O sea, ya tenía que dirigir nuestras acciones, pero al mismo tiempo debería también dominar nuestro pensamiento. Y eso es más o menos lo que Pablo va a decir en Romanos capítulo 12. Sin embargo, en el texto de Apocalipsis, la idea que da es justamente esa idea de que aquellos que se van a sellar por pragmatismo, ese sello en la mano. O sea, yo voy a participar de la adoración al ídolo, Dios conoce mi corazón y yo lo voy a hacer de una manera, vamos a decirlo, superficial. El emperador no va a saber, nadie va a saber, Dios sí lo va a ver y yo prefiero entonces fingir que estoy adorando al emperador, pero en realidad estoy adorando al Señor. Bueno, el que piensa de esa manera, de acuerdo con Juan, está recibiendo el sello de la bestia en su mano. Quiere decir, y siguiendo las palabras de Jesús, y vean cómo la Biblia toda se encaja. Jesús dice que aquel que ama más a su padre, a su madre, que a él, no es digno de él. Y aquel que quiera colocar algo por encima de él, no es digno de él. Entonces, el discipulado de Jesús es un discipulado radical, es un discipulado fuerte, es un discipulado donde nosotros tenemos que dar toda nuestra lealtad al Señor. Y fingir que estamos adorando un ídolo para ganar o para no perder el estatus, para Dios eso es deslealtad. Y como bien Jesús dijo, aquel que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Entonces es una gran advertencia para el pueblo de aquella época sobre el sello de la bestia. Y también es una gran advertencia para nosotros con relación justamente a ceder nuestros principios y valores para agradar a los demás y tomar como excusa decir, bueno, es que Dios conoce mi corazón y yo hago eso para no perder los contactos. Pero haciendo eso estamos negando al Señor. Y otro detalle que nosotros podemos ver justamente es que si bien el capítulo 13 termina con esa marca de siendo recibida en la mente o en las acciones, o sea, en las manos o en la frente, nosotros, y voy a leer de nuevo el texto, y voy con el capítulo 14, porque tenemos que leerlo juntos. El capítulo 13 y 14 hay que leerlo juntos. En realidad, el capítulo 12, 13 y 14 se puede leer como una gran unidad. Y voy de nuevo. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Después miré, y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, vean cómo, por un lado, surgiendo del mar está la bestia, con todos los sellados, sea de manera consciente, sea de una manera fervorosa o no, o fingida, con sus sellos del anticristo en la mano o en la frente, pero en el monte Sión está el Cordero de Dios junto con su pueblo, los 144,000, que no representan a las tribus de Israel, sino representan a la iglesia del Señor, y eso sería otro asunto para hablar. Están allí con el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y vean el contraste. Si el sello de la bestia es en la mano o en la frente, el nombre de Dios, del nombre de Cristo y de su Padre, está en el pueblo de Dios en la frente. Y eso es lo que vemos, por un lado, en Deuteronomio 6:5, cuando Dios dice, oye Israel, vamos desde el 4 hasta el 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, este pueblo que está sellado por el Señor, que tiene el nombre del Señor en la frente, ellos aman al Señor con todo lo que son y no se avergüenzan de él.
y están dispuestos a dar sus vidas con tal de no ser sellados. Y eso también tiene que ver con lo que Dios dice a través de Ezequiel, que Dios en los últimos días pondrá su ley en sus corazones y las escribirá allí, para que nadie pueda decir al otro conoce al Señor, porque todos me conocerán, como una señal de la nueva alianza. El autor de Hebreos va a decir, claro, que eso va a mostrar Cristo, la nueva alianza y todos los beneficios que ella tiene. Pero si lo queremos ver de una manera también más nuevo testamentaria, vamos para Efesios capítulo 1, en los versos 13 y 14. Pablo dice que en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esa arras también se puede traducir como peñor. O sea, el sello del Espíritu en nuestras vidas es la garantía de que nosotros pertenecemos al Señor. Ese sello del Espíritu es el nombre del Padre y del Hijo en nuestras frentes, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando Él viene, el amor de Dios se derrama en nuestras vidas y podemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, perciban el detalle del sello del anticristo. En los años 90 se dijo que el sello del anticristo era el código de barras. Y esta Biblia tiene el código de barras. Y yo me acuerdo cuando el código de barras comenzó a aparecer en las Biblias, en los CDs, en los cassettes, en los libros, se decía que las editoras se habían vendido al anticristo. ¿Por qué? Porque había un libro que decía eso. No sé si alguien se acuerda de ese libro. Y en los últimos tiempos se habló de que la vacuna contra el COVID era el sello del anticristo. Pero vean que el sello del anticristo, si tomamos el contexto histórico de Juan, si tomamos el contexto de la narrativa bíblica, de la historia de la Biblia, entendemos que es un sello espiritual, no es un sello físico. Entonces, no es que tengas código de barra, no es que te inserten un chip, no es que te hayan vacunado contra el COVID, es simplemente si tu corazón no está entregado a Jesús. Si tú, por seguir a Cristo, has renunciado a vivir este sistema. Si seguimos a Cristo y hemos renunciado al sistema, nuestro sello es el sello del Espíritu. Si por otro lado, aún confesando cristianismo, pero vivimos dentro del sistema del mundo y queremos agradar al mundo para no sufrir por causa del Evangelio, podemos tener el sello de la bestia. Y allí es cuando el llamado de Dios es al arrepentimiento. Entonces vean cómo el contexto es importante a la hora de entender textos como este, como el sello de la bestia, el 666. Yo sé que algunos no estarán de acuerdo con esto, dirán que no es así y se respeta su opinión. Pero yo quiero que ustedes analicen lo que les he mostrado y de cualquier manera, si estás de acuerdo o no, colócalo en tus comentarios con mucho respeto y podemos conversar más sobre este asunto. Hasta entonces, y que Dios te bendiga. Y en una próxima oportunidad, claro, haremos otros tips para estudiar la palabra de Dios con excelencia. Hasta entonces.